mucho que ver. Bien, a ver, antes de empezar a tocar las RTFs, fiel a mi estilo, lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de la idea como para entrar en calor, como para entrar bien colocado respecto a lo que es este concepto llamado IGB. A ver, IVA, que es como se le conoce a nivel general, a nivel de todo Latinoamérica y quizás a nivel mundial a este concepto, porque es un impuesto, ¿no? Es un impuesto al valor agregado, mientras que nosotros lo llamamos IGB, algo así como impuesto general a las ventas, ¿no? Lo voy a poner aquí porque vamos a tener que hacer un análisis rápido para entender la naturaleza del impuesto, y una vez que entendamos la naturaleza del impuesto, pues vamos a tener que irnos a ver las RTFs, porque muchas de ellas, o vamos a decir, cuando analizamos el término de RTFs, vinculadas al IGB, a veces suelen generar un poquito de confusión si es que lo mezclamos con los criterios de lo que significa el impuesto a la renta. Así que impuesto general a las ventas, ¿ok? Que si yo entiendo o trato de hacerle una, vamos a decir, una descomposición conceptual a lo que significa impuesto al valor agregado, pues entenderé de que me está diciendo que va a gravar el mayor valor que tiene una operación, y lo cual tiene sentido con la dinámica que se hace con el tema de esto que nosotros llamamos IGB. ¿Por qué? Porque vamos en primer lugar que el contribuyente del IGB es el adquiriente. Aquí hay una de las cosas curiosas, ¿no? Recuerdo una vez que una empresa que quería darse de baja tenía crédito fiscal por cerca de 600.000 soles acumulado. Es decir, había comprado más de lo que había vendido durante los últimos años y tenía un crédito fiscal acumulado bastante grande. ¿Y qué es lo que hizo esta empresa? Esta empresa, vamos a decir, gastó dinero por gusto, y vamos a también ser sinceros, la empresa que le hizo el análisis fue también mala, porque si a mí me preguntan y me dicen, William, tengo 600.000 soles, ¿sí? 600.000 en crédito fiscal, ¿ok? En crédito fiscal. Quiero hacer una solicitud de liberación o devolución del crédito fiscal. Yo no te voy a decir, oye, págame 2.000, 3.000 soles, te hago un informe para ver si es que procede o no procede. Ya desde ahí yo creo que como profesional estamos mal porque estamos cobrando por gusto. ¿A qué me refiero? El contribuyente del IGB es el comprador, eso lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, si tú tienes mucho crédito fiscal acumulado a causa de tus muchas compras, no tienes derecho en lo absoluto de solicitar devolución del IGB que has pagado como comprador, porque como comprador has estado tributando y tú eres el contribuyente del IGB, ¿sí? Lo voy a poner por aquí como dato, ¿no? El comprador es el contribuyente, ¿ok? Contribuyente del IGB, por lo tanto, no se puede solicitar la devolución del crédito fiscal. William, ¿cómo que no? Si yo conozco empresas que hacen presentación de PDV y luego presentan un formulario de solicitud de saldo en materia de beneficio, ¿no? O crédito a favor del exportador y solicitan que se lo devuelva. Ah, bueno, es que esas son figuras legales específicas para para ciertos tipos de empresas, ¿no? Ventajas que tienen los exportadores. A ellos se les devuelve, pero por figuras jurídicas respecto al tema del IGB. Quienes no, pues estamos obligados a pagar el crédito fiscal cada vez que compramos. ¿Por qué les hago este comentario? Pues por la lógica de lo que significa el impuesto al valor agregado, ¿no? Operación uno, operación uno, ¿qué significa? Por ejemplo, tenemos una venta. Vamos a poner operación uno, vendedor, comprador, ¿ok? Eh, a ver, lo vamos a hacer simple. Tengo un vendedor que opera con, no sé, 1.000 soles.
y tengo un comprador que evidentemente paga 1.000 soles. El contribuyente es al quien voy a denominar yo C1, que es el comprador uno, y el IGB, ¿ok? Y el IGB se graba sobre el valor agregado. Como no hay un, vamos a decir, o voy a ponerle aquí valor agregado, ¿ok? Vamos a ponerle valor agregado y aquí le vamos a colocar, voy a ir ordenando piezas, creo. Sí, voy a poner por acá. William, ¿en serio vamos a ver esto tan básico? Créanme que a veces cositas básicas son la esencia o la diferencia entre entender una RTF y no. Y cosa curiosa, estamos aquí frente a algo que verdaderamente eh, sirve para entender la lógica de lo que vamos a ver en un momento, ¿ok? Vendedor, comprador, contribuyente, que es el comprador número uno, el valor agregado es 1.000 porque no hay una operación previa, por lo tanto el IGB de la operación equivale al 18% justamente de ese valor agregado. Ahora, si tenemos una operación 2, ¿ok? Una operación número 2, donde el vendedor, mejor dicho, lo vende a 1.200, estamos hablando de la misma, ¿ok? De la misma operación o el mismo producto, porque estamos aquí trabajando en un concepto de cadena, es decir, que la mercadería que fue adquirida acá, pues está entrando en una nueva operación. Lo que voy a tener acá es que el comprador, ya lo vamos a denominar comprador número 2, ¿no? Está pagando un valor agregado por encima de la primera operación de 200. Por lo tanto, el IGB que debería de pagar es el 18%, es decir, 36. Ese es el IGB que corresponde pagarse. En un concepto de, vamos a decir, de impuesto al valor agregado, lo que tú terminas pagando es 36. William, me has descrito lo mismo que hacemos con el IGB, donde solamente planteamos un impuesto sobre el exceso. ¿Y cómo sabemos nosotros que tributamos solo sobre el exceso? Bueno, fíjate que el comprador uno se terminó convirtiendo en el vendedor 2 y su declaración jurada va a estar dada de esta manera, ¿no? Venta, 1.200, compra, 1.000 soles, IGB de la venta va a aplicarle sobre todo y IGB de la compra va a aplicarla sobre esto. La diferencia, lo que le va a servir por pagar es esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nosotros estamos trabajando, o mejor dicho, el contribuyente solo. Amigo Diego, en este caso lo que tenemos que ver o darle un seguimiento es sobre la lógica de lo que significa el impuesto al valor agregado. Vamos a descomponerlo de manera conceptual a nivel 100% teórico y después vamos a llevarlo a la parte práctica, ¿sí? Lo que tú preguntas es muy importante porque, ¿por qué en la compra 2, ok? ¿Por qué en la compra 2, cuando yo lo estoy vendiendo a un precio de 1.200, comprador 2, se está trabajando, se está pagando solamente sobre 200? Mira, vamos a plantearlo de esta manera, ¿ok? Primero, recordemos cómo funcionan los negocios, ¿sí? Nadie compra pan para vender pan, dice un dicho. Yo no podría comprar un producto, por ejemplo, a 500 soles para venderlo a 500 soles. No voy a tener ningún tipo de ganancia, más bien voy a generar pérdida por todos los gastos administrativos y por lo tanto siempre sabemos que nosotros vendemos con un precio adicional. ¿Ok? Eso es la naturaleza de todo negocio. Bien. Si nosotros entendemos que la naturaleza de todo negocio es vender a mayor precio, ya sea cualquier bien que obtenemos o la prestación de nuestros servicios que damos y por los cuales consumimos materias primas, mano de obra, entre otros, siempre le agregamos un valor adicional a esa transacción, la lógica del ejemplo que les estoy planteando en dos tiempos es, hay un vendedor, un primer vendedor. Vamos a suponer que este es el productor, el recolector, el extractor, quien crea el bien de la nada, ¿sí? Porque puede ser que alguien haya hecho, no sé, un agricultor que renunció al tema del IGB. Véanlo como que estamos empezando a vender un producto recién, es la primera transferencia del bien. El vendedor uno lo vamos a poner aquí como un B sub 1, o lo entendemos como un B sub 1,
vende a un comprador que adquiere a un valor de 1000. Como este caso es la primera venta, el valor agregado de la operación es 1000. Es decir, se creó un producto que tiene un valor económico de 1000. Y la idea del impuesto al valor agregado, que es lo que estamos analizando en este momento, me dice que yo debo de gravar el valor agregado. Es decir, yo debo de grabar el mayor valor económico de la transacción. Por lo tanto, el IGB en esta operación es de 180. ¿Quién paga este IGB? El comprador. Recuerden que el contribuyente es el comprador. El comprador tendrá que aplicarle, ¿sí?, un 18% más a la operación y pagar en total, termina pagando en total 1180. ¿Ok? Si nos vamos a la operación, ojo, la primera parte, les decía yo, es netamente teórica, cómo funciona la lógica del impuesto. Bien, para la lógica del impuesto dice que en la siguiente operación, donde el comprador ahora se vuelve vendedor y como sabemos no lo va a vender al mismo precio, estimado Diego, lo que hacemos es agregarle un valor económico a la transacción. Es decir, el comprador uno, que ahora es el vendedor 2, vende el producto a 1200. No lo puede vender a 1000 porque entraría en un tema de pérdida, como se los comentaba. Cuando hace esa operación de venta, hay un vendedor 2 que es el comprador uno y aparece en ese momento un comprador 2. Este comprador 2, si nos fijamos en el aspecto teórico, netamente teórico, vemos que debería pagar solo y únicamente por el valor agregado de la transacción. Es decir, que este producto que se está moviendo tiene que ir, vamos a verlo o vamos a definirlo de esa manera, Mauro. Podrías decirte que sí, pero no lo tomes tanto como el margen comercial del comprador uno, porque hay situaciones específicas en donde no se cumple la regla. Pero me encanta tu análisis. Podríamos hablar de que el IGB se paga sobre el importe, ¿sí? El importe del margen comercial o el margen bruto del vendedor uno. Pero preferiría mejor no llevarlo por ese camino porque nos vamos a terminar confundiendo más de lo que necesitamos para esta primera parte, ¿ok? Pero simplemente recuerden que primero lo estoy analizando a nivel netamente teórico. Nivel netamente teórico, ¿ok? Lo que vamos a ver acá es que el valor agregado de la transacción son 200 soles. Por lo tanto, el IGB, bueno, el impuesto al valor agregado, el IVA, que debería pagarse o que se pagaría en esta ocasión, es de solo 36 soles. El comprador debería pagar solamente 36 soles. Es decir, que su factura debería estar dada por 1200 más 36 y pagar 1236. Pero en la realidad, sabemos que lo que opera es lo siguiente. Nosotros tomamos el valor de venta, le aplicamos el IGB y cobramos el IGB o el IVA, como lo queramos llamar, de manera directa a la operación. Entonces, bajo ese esquema, que es un esquema de impuesto general a las ventas, donde yo te cobro un IGB simplemente por vender, por el simple acto de venderte y darte sobre el valor de venta, cobrarte un impuesto, ¿no? Es decir, lo voy a copiar esto de acá para traducir el concepto, y creo que esto me lo voy a llevar por aquí. ¿Ok? Porque funciona tanto por ambos lados. Al final creo que la lógica nos va a quedar más que claro a todos porque es algo que vemos todos los días, en donde ya no hablamos de un valor agregado, sino hablamos de un valor de venta, ¿sí? Un valor de venta, en donde tomamos el 100% y lo que hacemos es lo de acá y lo que terminamos facturando es esto. Y tú sientes en ese momento como que, oye, me están volviendo a cobrar IGB. Y me están cobrando IGB no por el tema de que el producto haya generado un mayor valor económico, sino por el simple hecho de transferirlo, ¿no? Es decir, que si yo lo vuelvo a transferir esta vez por 1600, voy a volver a pagar IGB simplemente por el 1600. Eso de ahí es inconstitucional en el sentido de convertirse en algo confiscatorio. Miren, los impuestos, en términos generales, gravan distintas capacidades económicas.
Por ejemplo, el ITAN es un impuesto confiscatorio porque no grava ningún tipo de capacidad económica o capacidad contributiva que se haya generado. Grava de frente el patrimonio de las personas. Por el simple hecho de tener, se te grava un impuesto. Eso es confiscatorio bajo el concepto de la Constitución. Es más, se presentó una demanda constitucional contra el ITAM, pero lo que respondió el Tribunal Constitucional fue una respuesta media rara, ¿no? O sea, como que sí, no es confiscatorio, pero a ver, estamos hablando de que es un importe pequeño, es un importe que no significa mucha, vamos a decir, mucha demanda financiera para las empresas. Y además que lo puedes aplicar contra los pagos a cuenta. Y adicionalmente a ello, si no lo logras aplicar totalmente contra los pagos a cuenta, solicitas su devolución y te lo devolvemos, ¿no? Bajo ese concepto, el ITAN se quedó. El impuesto a la renta, ¿qué grava? Ganancias, rendimientos económicos, mayor capacidad económica que surge a través de los diferentes bienes o servicios que realizamos o prestamos o entregamos, ya sea a través de renta primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, pero grava mayor capacidad económica. El IGB, en esencia, ¿qué grava? La venta, como está aquí, o sea, porque vendo a 1000 y después lo vendo a 1200, vuelvo a grabar. Respuesta, no. El IGB no grava el simple acto de vender. El IGB grava el mayor valor económico por el cual se dio una transacción. ¿Ok? Y bajo ese sentido, lo que existe dentro de nuestra metodología es, a ver, tú cuando lo compraste, pagaste 180, ¿cierto? Y ahora que lo has vendido, estás recibiendo 260, pero tú no puedes tributar dos veces o no puedes terminar pagando por 260 porque ya pagaste como comprador 180. Así que simplemente debes tributar sobre el valor agregado de tu transacción, que son 200. Por lo tanto, si yo tomo el IGB de las ventas menos el IGB de lo que he pagado, me toca tributar sobre 36. Esta dinámica, que en realidad la aplicamos tantas veces y que parece tan simple y sencilla, guarda dentro de sí la lógica tributaria de todo lo que es el concepto de impuesto a valor agregado, mal llamado en el Perú IGB, porque no es un impuesto por el simple acto de vender, porque si yo vendo por el mismo precio, supongamos que no sale mi producto y yo lo vendo por el mismo precio, pues termino tributando cero, porque si pagué 180 en la compra y estoy vendiéndolo al mismo precio, son 180 de venta, el impuesto es cero, ¿ok? Mientras que en el caso de, vamos a decirlo, en el caso acá puntual de las compras con menor valor que las ventas, evidentemente que hay un tema de margen. William, ¿y por qué necesito saber esto? ¿Por qué necesito entender la lógica del IGB, cómo aplica antes de entrar a ver las RTFs que estamos analizando? Pues por algo muy simple y sencillo. Naturaleza del IGB a nivel operativo, ¿ok? Miren, IGB es un impuesto de naturaleza mensual, ¿ok? El impuesto a la renta es un impuesto de naturaleza anual. Primer punto o primera RTF que vamos a analizar destaca esto, la naturaleza de los tributos que analizamos. Miren, yo les hago una pregunta. Tenemos acá enero y por acá está diciembre. Para efecto de impuesto a la renta, da lo mismo que yo registre un ingreso en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, diciembre. Olvídense de los pagos a cuenta, ¿eh? Olvídense de los pagos a cuenta. Y ahí les comento algo interesante sobre los pagos a cuenta, pero vámonos simplemente con el impuesto. Impuesto a la renta. Yo podría colocar el ingreso en cualquiera de los 12 meses, es decir, enero, en febrero, en marzo, en abril. Voy a colocar por acá. ¿Qué opinan? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Bueno, lo voy a poner por aquí punto suspensivo, dando a entender de que nos vamos hasta diciembre. Ok, Mauro dice que sí. Yo digo que efectivamente, para efectos del impuesto a la renta, si yo reconociera, ojo, que estoy haciendo la aclaración
Estoy haciendo la aclaración de que no tiene nada que ver esto con el tema del pago a cuenta, porque el pago a cuenta tiene un efecto interesante dentro de esto, de este trámite, ¿ok? Pero si yo registro 150.000 soles acá o lo registre por acá, al final va a estar en mi declaración jurada del mes de marzo o abril según cronograma y voy a terminar pagando impuesto a la renta por los 150.000 soles. Pero ahora les hago una pregunta. Si yo recibo un anticipo, bueno, que no, mejor cambio el tenor de la pregunta. Si yo realizo una venta, por ejemplo, en abril, para efectos del IGB, ¿da lo mismo que lo facture en mayo o en junio? Que es una de las cosas que sucede muy comúnmente en la operatividad. Por ejemplo, para entender a dónde quiero llegar, el día de hoy me hicieron la siguiente pregunta en la oficina, ¿ok? William, acabamos de recibir un anticipo por parte de un cliente, pero el cliente no quiere que se le facture porque dice que tiene compras de sobra y mejor quiere llevar el orden de sus compras y mejor le facturemos cuando le entregamos el producto. A ver, acabamos de recibir un anticipo. Me están diciendo que no quieren la factura en este mes, ¿no? En el mes actual, en el mes de octubre, sino que se lo facture recién en noviembre cuando se le entregue la mercadería. Para efectos de renta, ¿hay algún problema? Respuesta, no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Vamos por ahí a verlo, amigo Diego. ¿Ok? Pero quiero que recordemos lo siguiente. Para efectos de impuesto a la renta, ¿va a haber algún problema el no emitir un comprobante de pago por un anticipo recibido? Respuesta, no. Primero porque el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta no considera venta a los anticipos, ¿ok? Por lo tanto, no hay ingreso. Y si no hay ingreso, con el impuesto a la renta no es. Pero para efectos de la ley del IGB, los anticipos son venta. O sea, recuerden, ¿cuándo nace la obligación del IGB? La obligación del IGB nace cuando se emite el comprobante de pago. Y no, y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, ¿sí? A ver, nacimiento, nacimiento del IGB. Y ojo que yo les advertí que íbamos a movernos a lo largo de todo, ¿sí? A lo largo de todo a lo largo de muchos conceptos vinculados al IGB. Nacimiento del IGB cuando se emite el comprobante de pago. ¿Ya? Cuando se emite el comprobante de pago. Ahora, quiero hacer alguna aclaración mayor. No significa cuando tú quieras emitir el comprobante de pago. Eh, recuerdo claramente que hace tiempo, el año pasado, si mal no recuerdo, tuvimos una clase sobre tipo de cambio, ¿sí? Es decir, en realidad a eso vamos a llegar, Mauro. Miren, quiero primero plantearles la importancia de entender el nacimiento del IGB, ¿ok? No, amigo José Luis, y te explico bastante rápido el por qué no. En realidad, el anticipo tiene dos... Mm, eso de ahí no lo ubico en ninguna norma, ¿eh? Si me dices que hay una norma que habla de que el anticipo, artículo 4 de la ley del IGB, tendría que revisarlo, porque hasta donde yo he revisado el artículo 3 de la ley del IGB, es que son dos conceptos diferentes el tema de las arras, porque en las arras tú firmas contratos de pago anticipado por operaciones que se van a dar más adelante, o lo que sería, por ejemplo, también el tema de las garantías, ¿no? Que hay un porcentaje, si yo doy una garantía que representa un tanto por ciento del contrato global, pues está obligado a pagar IGB. En el caso del artículo 3 de la ley del IGB,
No recuerdo que defina un porcentaje específico para considerarse anticipo o no. Simplemente dice se consideran venta los anticipos, ¿no? Dentro de la operatividad. Eh, además de ello, ¿sí? Además de ello, la propia ley del IGB menciona, aparte, igual voy a tener que revisarlo, sí, lo estoy anotando en este momento. Permítanme, por favor, lo voy a poner aquí. Denme un segundo mientras traigo un lapicero. Ok, permíteme. Lo tengo que anotar porque lo que me estás diciendo me descoloca totalmente. Igual soy de las personas que no pretende muchas veces. Si tiene dudas, prefiero no decir así no es o así es. Pero lo que sí te puedo decir en este momento es que de acuerdo a lo que yo recuerdo de las últimas veces que toqué el artículo 3 de la ley del IGB, es que en la parte de ventas, se dice, se para efecto de esta norma, se considera venta el tema de los anticipos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque siempre tenemos que identificar en qué momento nace la obligación de pagar el IGB. Recuerden que una cosa es cuándo nace la obligación de pagar el IGB y cuándo es exigible el pago del IGB. Nacimiento y exigibilidad son dos cosas diferentes. Nacimiento del IGB dice, según la norma de la ley del impuesto, del impuesto general a las ventas, cuando se emite el comprobante de pago. Y aquí hay mucha diferencia o vamos a decir, mucha confusión respecto a lo que significa cuando se emite el comprobante de pago. Y me voy a retrotraer y me voy a regresar al caso que les comentaba del tipo de cambio, porque el tipo de cambio, según la propia ley del IGB, dice que vamos a usar para el caso de las operaciones con el IGB, el tipo de cambio, venta del nacimiento de la obligación tributaria. ¿Sí? ¿Y cuándo nace la obligación tributaria? Cuando se emite el comprobante de pago. Y aquí viene el error, que muchos lo llevamos literalmente al concepto de la fecha en que emití el comprobante de pago, es la fecha en que yo tomo el tipo de cambio para las operaciones en dólares y es la fecha en la que nace la obligación tributaria para el IGB. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Que no significa que cuando tú quieras emitirlo o cuando lo hayas emitido por defecto o por X cosas, no. Cuando deba emitirse, según el reglamento, ¿sí? De la Ley General de Comprobante de Pago. ¿Qué significa? Por ahí Mauro lo comentó. Dice que yo debo emitir el comprobante de pago, según el reglamento, ¿no? De la Ley General de Comprobante de Pago. Yo debo emitirlo cuando entrego el bien, cuando presto el servicio o cuando me pagan. Lo que ocurra primero. Es decir, presto servicio, entrego bien, ¿ok? Me pagan total o parcialmente. Cualquiera de estas cosas que ocurra primero genera la obligación de emitir un comprobante de pago. Cuando se genera la obligación de emitir el comprobante de pago, nace la obligación tributaria. ¿Cuál es el error? El error, ¿no? Lo que ocurra primero. ¿Cuál es el error de esto, mis estimados amigos? Que a veces me hacen un anticipo. Por ejemplo, el anticipo, como les planteaba, anticipo, vamos a suponer 03 del 10 del 2025. ¿O sí? Emisión de comprobante de pago. Vamos a suponer que es el 27 de octubre del 2025. Operación en dólares. ¿Sí? Y lo voy a poner así. Operación en dólares. Y vamos a suponer que aquí el tipo de cambio estaba en, como lo que ha estado pasando en estos días, que el dólar ha ido hacia abajo, 3,40 y aquí 3,7. ¿Ok?
Ok, gracias amigo Eduardo por la precisión legal. Técnicamente es lo que hemos estado conversando. Miren, quiero planteárselos así, ¿ok? Y quiero que noten algo que parece inofensivo, pero que no lo es. Vamos a ver que mi operación en dólares ha sido por $2.000. Ha sido un servicio que si yo recibí el anticipo de los $2.000 cuando el tipo de cambio era 3.40, es decir, estamos hablando de que la operación estaba dada en soles en 6.800. Pero como el comprobante de pago se emitió el 27 de octubre, yo le estoy aplicando el tipo de cambio de acá. Miren, situación puntual. Yo a esto le tengo que pagar de tracción por 0.12 y a esto también le aplicaría el 12%. Noten que hay una ligera diferencia de que parece insignificante, muy pequeñita, no hace daño, ¿cierto? ¿De cuánto? De 4 soles 80. Miren, en ese caso ya perdiste tu crédito fiscal. La administración tributaria, a veces, cuando estamos hablando de detracciones, se fija en el tipo de cambio que has usado. Y por eso les comentaba, porque en el curso cuando estábamos analizando tipo de cambio, encontrábamos RTFs en las que el Tribunal Fiscal decía, está bien hecho que la SUNAT te haya desconocido tu IGB por la aplicación del crédito fiscal en tu detracción, porque estamos hablando de que debiste de haber emitido la obligación tributaria nace cuando se emite el comprobante de pago y el tipo de cambio que debes utilizar es el tipo de cambio venta del nacimiento de la obligación tributaria. ¿Y cuándo nace la obligación tributaria? El contribuyente decía, a la fecha de emisión del comprobante de pago que ha sido el 27 de octubre del 2025 y es 380. Entonces estoy bien. El Tribunal Fiscal, en un sentido, una interpretación bastante evidente de la norma, le decía, no, mi estimado. La norma por ningún lado ha dicho de que tú debes emitir el comprobante de pago cuando te dé la gana. La norma ha establecido que tú emites el comprobante de pago de acuerdo a las condiciones que nuestro amigo Eduardo nos ha compartido, de acuerdo a la situación A, B, C y D. Y en este caso tú has recibido un anticipo que está tipificado como situación o hecho que genera la obligación de emitir el comprobante de pago en ese momento. Por lo tanto, el comprobante de pago debió emitirse el 3 de octubre conjuntamente con el anticipo. Y por lo tanto, el 3 de octubre el tipo de cambio era 3.40. A un tipo de cambio de 3.40, una operación de $2.000, claro que sí, estimado Mauro. Eso es cultura general para algunos, pero para otras empresas no. Y lo peor de todo es que a veces consideramos o tenemos la mala costumbre de pensar que si lo emitimos dentro del mes, ¿ok? Porque lo estamos emitiendo dentro del mes, no hay vulneración al IGB. ¿Por qué? Porque estamos declarando el IGB dentro del mes. Y nos olvidamos que este tipo de cambio puede alterar mi base para calcular la detracción. Y si yo aplico mal el día, porque me confundí entre la fecha que nace la obligación tributaria a la fecha que a mí me da la gana de emitir el comprobante de pago, o que a mi proveedor se le dio la gana de emitirme el comprobante de pago, pues podría estar teniendo esta pequeña diferencia entre el tipo de cambio que hace que en lugar de pagar la detracción que correspondía de 816 soles, termine pagando 811,20. Y lo repito, 4 soles 80 parece inofensivo. No, nuevamente, amigo Diego, no recuerdo yo criterio alguno al respecto que me obligue a emitir un comprobante de pago si es que no supera una cantidad por ciento, porque recuerden algo, las facturas deben emitirse desde 1 sol y las boletas máximo 5 soles hacia adelante es obligatorio. Yo no puedo tomar ni siquiera 1 sol de gasto o algo de crédito fiscal si es que no está sustentado en un comprobante de pago válido. ¿Sí? No lo puedo. En este caso, lo repito, me extraña porque ya son dos personas que me dicen de que la emisión de un anticipo de un anticipo para efectos del IGB está vinculado a un porcentaje del total de la venta. No recuerdo haber encontrado ese criterio. Y solo por eso.
terminando la clase, voy a grabar un pequeño video después de hacer una investigación rápida explicando si verdaderamente opera o no opera ese criterio. Pero igual, muchas gracias por la precisión, porque podría ser que estemos dejando pasar algo, o quizás hay un criterio vinculado a una operación en específico, muy, muy específica, que me habla sobre eso, como lo mencionaba esto nuestro amigo José, vinculado a las arras. Y que, por ejemplo, lo que les decía yo, ¿no? Vinculado también, por ejemplo, a las garantías reales. Ah, no, no, no. Sí, sí, claro que sí. Exactamente. Tendríamos que encontrar. Ahora, no, miren, siéntanse libres de preguntar todo lo que quieran sobre estas cosas porque en este momento, primero, es gratis y segundo, es lo que estamos tocando. Así que si tienen dudas sobre ello, suéltense con todo. Lo importante es dejar las cosas en claro. Les decía, y con esto cierro, ¿por qué el Tribunal Fiscal ante estas situaciones le termina dando la razón a la SUNAT y al final terminamos perdiendo nuestro IGB por no prestarle atención a este tema de cuándo nació o cuándo debería haber nacido la obligación tributaria del IGB? Es por aplicación de una de la primera o segunda disposición complementaria del decreto legislativo 940. ¿Qué te dice el decreto legislativo 940 en esa disposición complementaria? Que yo solamente tengo derecho a tomar el crédito fiscal si acredito el 100% del pago de la detracción. No el 99%, no el 98%, no el 99,999% de la detracción. En este caso, ¿cuánto he acreditado? En este caso estoy acreditando el, miren, 99,4%, 41% de la detracción. Por esos 4 soles 80, toda la operación no tiene derecho a crédito fiscal. ¿Y por qué? Porque me confundí. Sí, claro que sí, si lo pagas el mismo mes, los 480, bien. Pero seamos sinceros, si le planteo una pregunta para todos los presentes, ¿cuándo nos damos cuenta de que no se ha pagado bien la detracción? ¿El mismo mes? ¿O ya cuando nos están fiscalizando? Y se los digo porque esto es más común de lo que creen. Estos errores por tipo de cambio son más comunes de los que parecen. Pareciese que yo les estoy contando un cuento, ¿no? Willa nos viene aquí a meter como para hacer su clase interesante, pero no. Existen múltiples RTFs donde se analiza el desconocimiento del crédito fiscal por haber aplicado mal el tipo de cambio en una operación que tenía detracción y que por la tasa o el tipo de cambio utilizado, ¿ok? Termina perdiendo. Recuerden, si mi operación es en dólares, es muy importante analizar cuándo, cuándo nació la obligación tributaria. Pregunta como para saltarnos este punto y regresar al ejemplo que les estaba poniendo acá arriba. Es, ¿se entendió, ok? Se entendió que nacimiento del IGB está vinculado a la fecha de emisión del comprobante de pago, pero sobre todo que no se trata de la fecha en que yo emití el comprobante de pago porque quise emitirlo ese día, sino a la fecha que según norma debió emitirse el comprobante de pago, que eso es muy importante. ¿Quién manda, en pocas palabras, cuándo nace la obligación de comprobante de pago? Yo creo que para evitar confusiones, la ley y su reglamento deberían ser claras. Claro que sí, amigo. En realidad esto, Diego, cuando es una operación en dólares y tú pagas, ¿no? Y tú pagas un anticipo, y me voy a tener que meter a la NIC 21 por causa de la pregunta que Diego nos está planteando. Cuando yo hago una operación en dólares de $2.000, mi registro contable queda enganchado al tipo de cambio de ese día, que sería 3.40. Es decir, que si vamos a suponer que yo estoy haciendo un anticipo, ¿ok? 42.1. Esto es por 2.000, ¿ok? El total es por 2.000. Esto de aquí está en 1.18 y esto de acá es la diferencia, evidentemente. Entonces, yo lo tengo así mi asiento, en dólares. En soles, yo voy a trabajar con el tipo de cambio del día que surgió.
la transacción o la operación. ¿Ok? Así va a estar en mi contabilidad. Esa va a ser la transacción contabilizada al tipo de cambio de la fecha en que hice el anticipo. Es decir, esto es en dólares y esto es en soles. Y lo tengo que hacer al tipo de cambio del día en que realicé el anticipo. Ese es otro error, que cuando se contabiliza con base a la fecha de emisión del comprobante de pago, inclusive hasta mi gasto va a ser menor. El costo de mi activo va a ser menor, cuando en realidad mi transacción económicamente, cada dólar me costó 3 soles 40, no 3,38. Estoy perdiendo 0,02 de gasto, de costo de activo, de crédito, de escudo fiscal. Bueno, aunque si me confundo con la fecha al revés, pues estaré tomando más de lo que corresponde. Y ahí la SUNAT también se pone mosca cuando es una operación de cientos de miles de dólares al que le metí un tipo de cambio que no correspondía y por el cual inflé el activo, que también lo he visto. Por eso les repito, pareciese que esto del tipo de cambio en las operaciones en dólares por errores de fecha de emisión del comprobante de pago fuera algo que la administración tributaria lo pasa desapercibido. Respuesta, no. Cuando nota que tienes un gran volumen de operaciones en dólares, te hace análisis del tipo de cambio, ¿sí? Te las hace, ¿ok? Para aquellos que tuvieron la oportunidad de llevar esos dos cursos o esas dos clases de tipo de cambio con nosotros, ¿no? En Club Contagea, pues recordarán esas lógicas y recordarán sobre todo todas las RTFs donde analizamos cada uno de los errores que se cometen al reconocer el tipo de cambio. Bien, dejo esto acá y me regreso acá arriba. ¿Y por qué me regreso acá arriba? Porque recuerden, para efectos del IGB, como es un impuesto de naturaleza mensual, es decir, mes que cierra, mes que yo liquido IGB, si tengo una operación en abril se debería de reconocer vamos a ponerlo así, la operación. Si la operación es en junio lo reconozco. No puedo estar agarrando y metiendo, ¿cómo se dice?, el gasto, o más que el gasto, el IGB en periodos que no corresponden. Es mensual. Ahí debemos tener mucha precisión con el criterio de lo mensual. Y tengan mucho cuidado, esto es algo que lo he mencionado muchas veces para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar presente en esas clases. Miren, ¿sí? Operaciones con valor desconocido. Créanme que las hay. Hay operaciones en las cuales no se conoce el valor de venta, pero se entrega el producto. Y eso sucede mucho en la pesca. No sé si por acá habrá alguien que trabaje en una empresa pesquera, pero en la pesca a veces viene el armador pesquero, la empresa que se dedica a todo esto de la extracción de este recurso y lo vende a a las plantas procesadoras. Por ejemplo, vamos a suponer que el 29 de octubre del 2025, ¿sí? Entrega 10 toneladas, ¿sí? 10 toneladas de pescado, pero el precio de venta recién lo conoce el 5 de noviembre del 2025. Recién conoce el precio de ventas. Recién le dice, mira, cada tonelada 3.000 soles, ¿no? Por ponerle un precio. Entonces tú dices, entonces págame 30.000, ¿no? Te he dado 10 toneladas a 3.000 soles cada uno, entonces págame 30.000. ¿Cuál es el error? El error es que agarras y como recién el 5 de noviembre conoces el precio, el 5 de noviembre le facturas. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en las empresas que entregan productos y esperan la conformidad de la venta. Es decir, que según contrato le digan, ya está aprobada la venta, dámelo y se entrega. Cuando se hace ese tipo de operaciones, tengan mucho, pero mucho, pero mucho cuidado en cómo lo trabajan, porque pueden cometer el error, y este error está muy vinculado con esto que acabamos de hablar de nacimiento de la obligación tributaria. Díganme, si yo estoy entregando el bien 10 toneladas de pescado el 29 de octubre
y recién me están dando el precio para facturación el 5 de noviembre, ¿cuándo nació la obligación tributaria del IGB? ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGB? Según lo que nos compartió Eduardo, lo que hemos venido conversando, ¿qué opinan los demás? ¿Cuándo estamos nosotros obligados a poner esto? Respuesta, efectivamente, el IGB nació el 29 de octubre. ¿Por qué? Dígame, ¿cuándo se debió emitir el comprobante de pago? ¿Qué ocurrió primero? ¿La entrega del bien o el pago? La entrega de bien, ¿verdad? Exactamente. Entonces, acá nacía la obligación tributaria. ¿Cuándo debía emitirse el comprobante de pago? El 29 de octubre. ¿Este IGB a qué periodo pertenece? ¿Noviembre o octubre? Este IGB pertenece al periodo de octubre. ¿Cuál es el error que se cometía en ese momento? Porque era un error o sea, era un tema, una aplicación práctica que estaba pero muy generalizada. Bueno, que cuando se conocía, ¿ok? Cuando se conocía la fecha la cantidad del valor de operación, recién se facturaba. Se metía el comprobante el 5 de noviembre y se hacía la declaración de la venta en el periodo de noviembre. La administración tributaria empezó a auditar a estos embarcadores pesqueros, a estos armadores pesqueros, y empezó a multarlos porque notaba que habían ventas o entregas de bienes en un mes que eran facturados en otro mes. El argumento, que estoy seguro quizás a alguno de ustedes en este momento se le ha venido a la mente, era, pero William, yo no conozco el valor de venta. O sea, ¿yo cómo le voy a facturar si no sé cuánto tengo que facturar? ¿Que le vendo a 10 millones cada tonelada? ¿O le vendo un sol cada tonelada? Bueno. Aquí hay algo que nosotros a veces nos olvidamos. Nosotros solemos emitir notas de crédito y notas de débito. Por ejemplo, me equivoqué en una descripción chiquitita de la factura, ¡pum! Nota de crédito. Que resulta que nos equivocamos un poquito con 2, 3 soles con el precio, ¡pum! Nota de crédito por toda la factura, ¿no? Por cualquier cosa a veces emitimos notas de crédito. Pero cuando verdaderamente las tenemos que aplicar según norma, ahí sí nos hacemos los ratones ciegos, ¿no? No vemos, no escuchamos, no En este caso, el Tribunal Fiscal confirmó la postura de la Administración Tributaria y dijo, oye, mira, al 29 de octubre, si bien es cierto, tú no sabes cuánto te van a pagar por tu pescado, sí hay un precio promedio en el mercado que se está pagando por cada tonelada. Quizás a uno le pagan 2.900 por la calidad del pescado, quizás a otro le pagan 3.100, no sé, pero hay un promedio. Factura por el promedio. Imagínate que tu promedio te sale 2.900. Bueno, factura 29.000 soles. William, pero era 30.000. Entonces emite una nota de crédito en noviembre por 1.000 soles, porque en ese momento tú sabes que la operación era por 30.000. ¿Qué digo? Disculpen, una nota de débito. William, que no, que al final era 28.000 soles. Bueno, emite nota de crédito en noviembre por 1.000 soles ajustando el precio. Aquí tú regularizas a los 30.000 y aquí tú regularizas a los 28.000. Pero al menos estás cumpliendo con tu obligación de emitir el comprobante de pago en la fecha que corresponde y declarando la mayor cantidad del IGB cuando corresponde. Y no lo estás difiriendo. Miren, entender estas cositas es muy importante porque, por ejemplo, ¿qué pasa a veces cuando les decía a estas empresas que tienen esa famosa situación de conformidad, ¿no? Entrega por conformidad. Ya, dame tu producto, lo voy a llevar a mi tienda y y lo voy a verificar. Y firmamos un contrato, ¿ok? Firmamos un contrato entre tú y yo. Imagínate, Diego, firmamos un contrato los dos en donde hablamos de una entrega de mercadería, pero que si tú no estás conforme con la calidad de esa mercadería, me lo devuelves. Entonces yo te entrego 5.000 unidades de un producto X, ¿no? 5.000 unidades. Y esas 5.000 unidades tienen un valor, no sé, de 5 soles. Es decir, yo te estoy entregando un total de 25.000 soles en mercadería.
Pero tú y yo hemos firmado un contrato donde si a ti no te gusta la calidad, me la devuelves. Y esto de acá yo te lo entrego, voy a repetir fecha, ¿ya? 29 de octubre del 2025. Y voy a repetir fecha. Tú me das la conformidad de, mira, William, 4.500 unidades están bien, te estoy devolviendo 500, ahí te las mando. ¿Ok? 5 soles, 5 soles. Aquí estamos por 22.500. Y aquí, bueno, por la diferencia, 2.500 más. ¿Ok? ¿Cómo proceder en esos casos donde yo tengo un contrato en el cual me dicen que la conformidad es parte de la operatividad de mi negocio? Primero quiero que recuerden algo. Las partes, es decir, Diego y yo, no tenemos facultad legislativa. Es decir, Diego y yo, por simple contrato entre privados, no podemos cambiar las leyes. Si no, imagínate, ¿no? Empiezo a firmar contratos con Mauro en donde le digo, mira, Mauro, yo te voy a entregar la mercadería hoy día y dentro de 5 meses te facturo, ¿ya? Porque es el plazo que tenemos para emitirte la factura. ¿Ustedes creen que esa lógica funcionaría a nivel esto tributario? Me dirían, ah, no, es que hay un contrato que han firmado ellos que dicen que la factura se lo emite dentro de 5 meses porque tiene 5 meses para aprobar o no la compra, mientras lo va observando, la va viendo. Solo piensen en eso. ¿Ustedes creen que tengo un argumento sólido, válido para una fiscalización? ¿El que firmé un contrato con Mauro? Respuesta, no. Las cosas que los privados hagan a nivel contractual no tiene la capacidad de jurídicamente cambiar lo que la ley dice. Recuerda, los privados no tienen de ninguna forma capacidad jurídica. Por lo tanto, ningún contrato firmado entre tú y yo, ¿ok? ¿Qué tal, Jorge? Entre tú y yo puede, ¿sí? Puede generar ninguna vulneración a la dinámica propia establecida en las normas. ¿Qué significa? Que si yo te entregué las mercaderías el 29 de octubre del 2025, acá, ¿ok? Lo voy a poner así, acá emito la factura. No, pero es que mi cliente dice que primero tiene que dar la conformidad de la adquisición para que yo pueda facturarle porque no sabe cuántos me va a devolver. Mira, a tu cliente explícale, ¿sí? Explícale lo siguiente, que por más factura, porque digo, disculpen, que por más contrato que hemos firmado, la SUNAT va a venir y me va a decir, oye, mira, tú le has entregado según guía de remisión, salida de Cardex, entre otros, el 29 de octubre y está recién facturándome el 5 de noviembre. Ah, no, es que tengo un contrato firmado con él. ¿Y dónde dice la ley del impuesto a la renta que no debes emitir tu comprobante de pago cuando entregues la mercadería porque está sujeta a conformidad de aceptación? Respuesta aquí es, si tu cliente no está de acuerdo con la venta total o parcial porque el total o una parte de la mercadería que le has entregado está mal, entonces emite una nota de crédito por una anulación total o parcial de la operación, pero no dejes de emitir tu comprobante de pago cuando corresponda. Miren, hay un artículo que escribí, claro, hay un artículo tal cual, amigo Diego, tal cual. Miren, hay un artículo que escribí hace poco, que por cierto en estos días hemos estado en Contagia tan atareados que hemos tenido una pausa en la publicación de nuestros artículos, pero hay un artículo que escribí recientemente que se llama ¿Por qué nos cuesta pensar en derecho? ¿Qué significa? Que a veces nos olvidamos que la tributación es legalidad pura y que lo que dicen los aspectos legales se respetan independientemente de lo que tú creas, pienses, opines o sientas. En este caso, nuevamente, tú y tu cliente o tú y tu proveedor, no me tomen a mal por lo que voy a decir, son son simples entidades pasivas del derecho. ¿Qué significa? Que ustedes solo les queda cumplir la norma.
no tienen la capacidad de modificarla. Así que si tu proveedor o tu cliente se pone serio y te dice, no, no me emitas comprobante de pago hasta que yo no te ¿cómo se dice? Yo no te dé la indicación de que me factures, trata de negociar en lo posible con él, explicarle con manzanitas, darle a entender que por el hecho de facturarle de esa manera, si en algún momento la administración tributaria llega, te toca la puerta, te va a multar en caso identifique que has pasado o trasladado IGB de un periodo a otro. Porque a diferencia del impuesto a la renta, que da lo mismo en términos del tributo, ¿ok? A veces el problema también es el otro contador, en eso también tienes razón, Mauro. Es curioso, y se los digo así, pero a veces yo he tenido problemas, no porque el gerente o el administrador de la otra empresa sea malo, en el sentido de que sea una persona que no entiende de razones, es porque el contador del otro lado tiene una idea en la cabeza y si tú le explicas algo de esta forma como les estoy explicando yo, simplemente no te cree y se cierra. Y se cierra feo. Está como el caso, creo que los comentaba en una de las sesiones previas o anteriores, el caso de esta contadora, porque fue una contadora que, bueno, voy a decir, Mauro, en todos lados se cuecen habas. No se trata de universidades, se trata de personalidad, diría yo. Pero a lo que voy, ¿sí? A lo que voy es que cuando esta contadora que les decía exigía y hasta amenazó con denunciarlos a la SUNAT porque no queríamos emitirle la guía de remisión. Y la pregunta es, ¿por qué tendríamos que emitir guía de remisión si nosotros te hemos vendido en nuestro local y tú eres el que llevas la mercadería? Y mejor dicho, la empresaria era la que se cerró y nos quiso denunciar. Nos amenazó con denunciarnos a SUNAT. Y nos dijo, mi contadora me ha dicho que ustedes están obligados a emitir la guía de remisión. O sea, eso, por ejemplo, es un absurdo desde el sentido jurídico, porque la guía de remisión sustenta el traslado de bienes, como se los comentaba en ese momento, y quien traslade el bien, ya sea como propietario o como responsable de las mercaderías, es quien debe emitir, ¿no? La guía de remisión, no la empresa que acaba de vender y entregarte la mercadería en puerta para que tú te la lleves. Entonces, muchas veces los problemas como los que les muestro y que nos terminan metiendo problemas con el tribunal fiscal, ¿no? Porque al final el tribunal fiscal le va a dar la razón a la SUNAT. No va a haber argumento que te salve, no va a haber contrato entre privados que te salve. Esta es una operación punible de sanciones de manera total, ¿ok? Ahora, miren esto, les decía. Para efectos del impuesto a la renta, da lo mismo que yo lo ponga en marzo, mayo, julio, agosto, pues en términos globales sí, porque el impuesto a la renta se calcula sobre el total de los ingresos generados en todo el año. Y si tú lo pones en enero o lo pones en junio, igual suma para la determinación del impuesto a la renta. Vas a tener problemas con lo que se conoce como capitalización de intereses por pagos a cuenta, que más o menos funciona así. Si yo debí de haber pagado en febrero 150.000 soles de pago a cuenta, pero no lo hice porque se me fue y lo declaré en mayo, bueno, como acá hay una omisión de 150.000, ¿ok? Este de aquí, no se, ese pago a cuenta no se pagó, entonces fíjate, lo voy a dividir entre 0,09 entre 30, estoy hallando el factor diario de la tasa de intereses, ¿ok? ¿Qué pasó acá? Creo que primero voy a hallar la tasa. 0,09. 0,9 entre 30. Ahí está mi factor. Esto lo multiplico por lo de acá. Y vamos a suponer que han pasado desde febrero hasta mi declaración jurada de renta anual, que la estoy haciendo en abril, 370 días. Bueno, unos 390 días le voy a poner ya por 390.
Miren, estos son los intereses que se han devengado a causa de no haber pagado los 150.000 soles de pago a cuenta en febrero. Estoy hablando a término de pago a cuenta. Debo de haber vendido como cerca de 100 millones para que me salga, o 10 millones para que me salga 150.000 soles. ¿Ok? Que créanme que hay empresas que venden ese nivel. Estos 17.000 soles que son intereses del pago a cuenta, ¿ok? Intereses. Miren, estos 17.550 lo que va a generar es que cuando yo haga mi declaración anual de renta, yo ya no tenga pago a cuenta que pagar, porque ya lo regularicé con la declaración anual. Pero estos intereses se convierten en un nuevo principal y se convierten en una deuda independiente y a partir de ese punto empiezan a generar sus propios intereses hasta que los pague. Dicho de otra manera, aparte de la multa que me van a meter por declaración de cifras y datos falsos, ¿no? Porque debí de haber declarado el ingreso acá y no acá, ¿sí? Es muy diferente. Pero aquí viene el detalle. Es curioso porque estoy tratando de darle el preámbulo a una RTF que me gustaría compartir con ustedes, pero mientras he ido armando el preámbulo, hemos ido tocando otros criterios de otras RTFs, pero quiero que recuerden el tema de la prescripción. ¿Desde cuándo empieza a computar la prescripción de un determinado tributo? Por ejemplo, imagínate, ubícate en diciembre 2020 para efectos del IGB. No, vamos a ponerlo así. Imagínate junio, ¿sí? Junio 2020, junio 2020. Dígame, las operaciones de junio 2020, ya sean gastos o ingresos que se hayan reconocido o no para efecto del impuesto a la renta, ¿cuándo prescriben? ¿Alguien me da una idea? ¿Y cuándo prescribe el IGB de una operación de junio 2020? Vamos a hacer el cálculo. Primero vamos a coger las lógicas, como se dice, ¿no? Primero, los impuestos prescriben en general o el cómputo. Ese es el término. El cómputo de la prescripción inicia, ¿sí? Amigo Celso, ¿es una factura electrónica aquello? Porque si es una factura electrónica, tienes que ver la estructura del XML. Si en el XML está el 18%, olvídate, el comprobante de pago está bien emitido. La representación impresa, que es ese papelito, solo es una ayuda visual para el usuario que tiene que registrar el comprobante de pago o el fiscalizador. ¿Sí? Mi argumento ahí es, o la salida es, revisa el XML. Ubica la línea donde está la tasa según la estructura diseñada para el XML. Porque a veces los sistemas o los software contables o los software de ventas cuando imprimen cometen errores, ¿no? Líneas dobles, una descripción, un código que no era, pero el XML está bien emitido. Y les pregunto, y esto va para todos los presentes, ¿cuál es el comprobante de pago según la legislación peruana? ¿El XML o la representación impresa? El XML. Entonces, Celso, si al revisar el XML está ese 18% establecido, descrito, puesto, tu argumento jurídico es más que válido. Señores, yo he emitido o ese comprobante de pago está correctamente emitido. Caso contrario, que el auditor defina en qué norma dice que la representación impresa, ¿no? ¿Cómo no a nivel de totales? No lo suma. O sea, no suma el total, el IGB más ¿cómo se llama? O sea, la base más el IGB no lo suma.
Porque ahí sí me dejas un poquito descolocado que un XML haya sido emitido tomando como que, primero para ubicarme, ¿no? Algo así como base. Mira, qué interesante pregunta. IGB 18, ¿no? 180 que digo, con su 18% así indicado. Cuando me dices, el XML no lo tiene, no tiene descrita tasa 18%. Si no tiene descrita la tasa del 18%, déjame decirte que las probabilidades que te den la razón son muy bajas porque está establecido en norma que se debe de graficar o debe de estar detallado. Por ejemplo, ¿no? Pero si es el XML lo que no tiene, ahí sí complicado. Ahora, también vamos a ser sinceros, amigo Eduardo, que cuando la factura se emite por los sistemas de SUNAT, la SUNAT, como emite, voy a redundar en el comentario, la factura por su propio sistema, no suele hacer observaciones de esos detallitos porque está programado y diseñado de tal manera de que verdaderamente está descrito en el XML la tasa del 18%. Estos son casitos que ocurren más cuando es por un facturador externo, ¿no? Es muy difícil que la administración tributaria te haga un problema por una factura emitida por su sistema. Por ejemplo, en ese caso, como tú bien claro lo dices, en el portal, en su representación impresa no dice 18%, pero en el XML muy probablemente sí. Y si no lo está colocando, igual no te puede decir nada porque quien ha emitido es la misma SUNAT, ¿no? Ah, bueno, aunque con SUNAT no se puede decir, no se puede hacer mucho, ¿eh? Eh, pero bueno, a lo que voy, o sea, a lo que yo voy es a lo siguiente, esto, amigo Celso, de que con el caso del XML, ¿ok? Si no tienes la tasa del 18% puesta en tu facturador de la empresa, o sea, tu facturador propio, vamos a decir, y se dice propio o de la empresa porque no es el de SUNAT, eh, muy poco probable que te den la razón por el tema de que es un requisito que está colocado en la regla de comprobantes de pago que debería tener discriminado la tasa que se está cobrando en la operación. ¿Cuánto es el 18%? Bueno, evidentemente el 18%. No recuerdo, no se me viene a la mente en este momento algún caso, alguna RTF o algún fundamento legal que diga que no, que tú tienes, que no pasa nada de que estás cumpliendo, porque recuerden que hay requisitos obligatorios y hay requisitos pues que bueno, vamos a decir, por inercia lógica, no lo son. Y en este caso, el 18% es uno de los que sí se te pide, la discriminación de tasa. Igual, sí, igual, Celso, voy a tratar de ver si consigo alguna RTF vinculado al tema para pasarte, sobre todo para ver si verdaderamente ¿tienes alguna opción? Yo te doy mi opinión a priori, mi opinión que te diría es muy poco probable que te den la razón en el tribunal fiscal si es que ese XML no ha sido emitido considerando los detalles que la norma exige, ¿no? Ahora, si estuviera colocado en el XML, pero en la representación impresa no aparece, complicado. Aquí permítanme darles un consejo que es más que evidente que no todas las empresas suelen hacer, y inclusive en la empresa en la que yo trabajo, esto lo hacíamos tiempo atrás, pero como tuvimos una reorganización interna, como que se dejó de hacer, pero gracias Celso por tu comentario, lo voy a plantear nuevamente, es evaluar la estructura de los XML. ¿Sí? Es decir, hay sistemas o hay procedimientos por los cuales ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros lo abríamos y con un control F, ¿no? Control V buscábamos la línea del 18% y otros datos más. Que era un trabajo un poquito tedioso porque no tendríamos un sistema validador global donde cargaras el XML y te dijera conforme o no. Pero lo hacíamos por seguridad. Pero lo repito, lo hemos dejado de hacer por un tema de sobrecarga laboral y X cosas.
pero nuevamente, lo menciono, sí es bueno que tratáramos de ver la posibilidad de encontrar la forma de validar estructuras de XML porque podrías tener este tipo de situaciones, ¿sí? Voy a regresar rápidamente acá al tema del cómputo del plazo de la prescripción, ¿sí? Enero del año siguiente del vencimiento de la declaración del impuesto. Entonces, vamos primero con impuesto a la renta. Impuesto a la renta, ¿ok? Eh, con el tema del impuesto a la renta, nosotros lo que vamos a tener es esto. Declaramos, por ejemplo, año 2020, ¿sí? Se declara 2021. Dígame desde cuándo empezamos a contar los 4 años. Exactamente. Recuerda, enero del año siguiente del vencimiento. ¿Cuándo vencía 2020? En el 2021. Enero del año siguiente del vencimiento. 2022, 2023, 2024, 2025. ¿Ok? Vamos a poner así. Impuesto a la renta, OP, junio 2020. Así lo vamos a llamar. Y esto lo voy a llevar para acá. Y esto lo voy a hacer así. ¿Ok? Ahora, IGB, operación junio 2020. Dígame, ¿cuándo se declara? ¿Cuándo se declara el IGB? Julio, julio 2020. Julio 2020. Lo voy a poner así. Julio 2020. Entonces, les pregunto algo. ¿Desde dónde o desde cuándo empieza a contar la prescripción del IGB 2020 por la operación de junio? ¿Desde qué año empezamos a contar la prescripción de junio? No, señor. No te olvides de esta parte, amigo Mauro. ¿Desde cuándo empezamos a contar la prescripción para este crédito fiscal, para estos tributos, débitos por pagar, para percepciones, cualquiera? Exacto, Merily. Desde el año 2021. Entonces, 2021, 2022, 2023, 2024. Miren, un año antes. Ahora, si hemos captado la idea, díganme ustedes del tema del impuesto a la renta, del EGB que digo, la operación de diciembre 2020. De frente dígame, ¿cuándo empieza a computar la prescripción? ¿Desde qué año? ¿Desde qué año empezamos a computar la prescripción de la operación del IGB de diciembre de 2020? Mm, mm. Diciembre de 2020, ¿cuándo se declara? Enero 2021. Enero del año siguiente del vencimiento. 2022, 2023, 2024, 2025. Mire toda la vuelta que nos hemos dado para introducirnos al criterio de la RTF que vamos a ver en un momento. Antes de entrar al criterio de esa RTF, quiero llevarlos al mundo de las percepciones, ¿sí? Vamos a aplicar todo lo que hemos estado hablando, pero le vamos a agregar un criterio más. Ojo, que si yo me metí a hablar de frente de esa RTF, ¿sí? Íbamos a volar algunos porque
te habla de estos criterios de prescripción y te habla de los criterios de prescripción propios de las percepciones. Y para ello, quiero recordarles en un cuadro bastante pequeño. Primero, vamos a decir cómo funcionan las percepciones, ¿no? Recuerda que las percepciones tienen una lógica de aplicación. Y voy a poner aquí, tenemos IGB por pagar, tenemos percepciones del periodo y tenemos percepciones acumuladas. Vamos a suponer que el IGB por pagar es de 20.000 soles, que tenemos percepciones del periodo por 25.000 y tenemos percepciones acumuladas por 20.000. Mira, el orden en el que se aplica es, primero vas contra las percepciones del periodo. Esto se aplica primero. Y luego vas contra las percepciones acumuladas. Dicho de otra manera, voy a volver a poner los mismos datos, pero aquí voy a poner 15.000 esta vez y aquí voy a poner los 20.000. ¿Ok? Esto es muy importante para poder saber cuánto es que yo puedo solicitar en una devolución de percepciones en un futuro, porque si me confundo en la forma en que se aplica, puedo terminar pidiendo de más o puedo terminar pidiendo de menos, ¿ok? Y esto va así. Si lo que primero aplico yo son las percepciones del periodo, pues entonces, o mejor dicho, y vamos a poner de que estas son las que estamos hablando para entendernos mucho mejor y poder llevarlo a un sentido más práctico, que esta es la declaración jurada de marzo 2025, ¿ok? Y estas percepciones acumuladas son de febrero 2025 y estas evidentemente son las percepciones del periodo marzo 2025. William, ¿para qué me va a servir eso? Bueno, para entender el criterio de observancia obligatoria de una RTF emitida en el 2021, ¿sí? Que lo que hace es une el criterio que acabamos de ver acá más la lógica, contenido, aquí. Estamos hablando de la RTF 1153 de la Sala 1 del 2021, que es una RTF de observancia obligatoria, pero que como les decía, lo que yo necesito ver acá, el tema del control, es primero entender esto. Recuerda, estoy declarando marzo 2025, voy a pagar IGB por 20.000 soles según mi declaración. Recuerden, compras sobre ventas, 20.000. Y las percepciones del periodo me va a terminar saliendo por 25.000 en este caso y en el caso de acá por 15.000. Mira, percepciones de febrero 20.000, en ambos casos lo mismo porque lo que necesitamos es analizar cuánto y cuándo puedo solicitar la devolución. Percepciones del periodo 25.000. Voy a poner acá neto de compensación, ¿sí? Como para neto de compensación. Neto de compensación. A B, es decir, percepciones del periodo y percepciones acumuladas. Mira, percepción del periodo que queda acá, me van a quedar 5.000 soles. Apliqué todas las percepciones del periodo contra el IGB, porque la norma dice, primero aplicas las percepciones del periodo. Si son insuficientes, aplicas las percepciones acumuladas de periodos anteriores, que en este caso no, porque tuvimos suficiente saldo para aplicarlas contra las del periodo. Aquí, si yo tengo, vamos a decir, 15.000 soles, percepciones del periodo, cero, ¿ok? Cero, porque todas se consumen, y me está quedando por pagar 5.000 todavía. Entonces, acá me va a quedar 20.000 menos la diferencia entre esto menos lo de acá. Es decir, 15.000 soles. ¿Por qué es importante no confundirnos? Y quizás por error yo aplico las percepciones acumuladas de febrero y me quedo con las percepciones de marzo como si fueran el saldo y no los controlo bien. Pues mira, la norma dice que yo puedo
¿sí? Yo puedo solicitar la devolución de las percepciones, ¿sí? De las percepciones no aplicadas durante 3 meses. Y es importante entender que se cuenta el mes de declaración. Por ejemplo, marzo, declaración de marzo, que tengo 5.000 soles, yo tengo que sumarle abril y tengo que sumarle mayo. Marzo se cuenta, va uno, abril se cuenta, van dos, mayo se cuenta, van tres. Entonces yo ya puedo solicitar la devolución de las percepciones de estos 5.000 que me quedaron, suponiendo que ya no los haya compensado para nada, o que haya tenido percepciones en abril o en mayo que han sido suficientes para cubrir las ventas, y esto pasó a ser percepciones acumuladas en el siguiente mes. Recuerden, ¿no? Para el mes de abril, esto de acá va a pasar abajo y en abril va a haber su propia percepción. Supongamos que son 30.000 soles y que yo vendí nuevamente por debajo del umbral, entonces no consumo nada y se acumuló acá, ¿ok? Y que en mayo vuelve a pasar lo mismo, ¿no? De que tengo percepciones suficientes para cubrir las ventas o el IGB que resultara del mes y por lo tanto durante los 3 meses yo no apliqué los 5.000 soles, ¿sí? La figura más o menos así. En mayo yo digo ya han pasado los 3 meses, ¿sí? Y como han pasado los 3 meses, yo puedo solicitar la devolución. Pero yo tengo que solicitar la devolución de las percepciones cuando he declarado mayo. ¿En qué mes se declara mayo? Voy a poner por aquí, mes de declaración, junio. Perfecto, junio. Una vez que yo he declarado junio, mejor dicho, una vez que yo he declarado mayo en el mes de junio, yo puedo solicitar la devolución de los 5.000 soles. ¿Ok? Ahora, este es un consejo porque es un error a veces infantil que lo he cometido en algún momento de mi carrera, pero fue más que nada por haberme olvidado que por desconocimiento, que a veces pasa, ¿no? No es que no lo sepas, es que te olvidaste, te distrajiste. Y eso es algo que también por eso, a ver, uno va evolucionando como persona, ¿no? Yo recuerdo que cuando recién empezaba en el tema operativo y a veces veía errores, yo decía, oye, pero este contador, ¿cómo no se va a dar cuenta de que esto es tan básico y no sé qué, ¿no? Yo sé que dice que a veces que la ignorancia es atrevida y el que menos sabe es el que más se cree. Y lo viví, ¿sí? Lo reconozco, lo viví. Además que en el entorno que yo me formé era un entorno donde era como que los egos abundaban. Entonces, júntate con lobos y a aullar te enseñan. Entonces era como que el ego muy elevado. Y veía y decía, pero esto tan básico, qué error, no sé qué. Hoy en día, cuando encuentro un error de un colega, digo, bueno, ¿qué habrá pasado, no? Ya no juzgo. ¿Por qué? Porque me ha pasado a mí también errores que uno dice, pero es un error muy básico. ¿Y cuál es el error aquí que se puede cometer y por el cual te pueden decir, no te voy a devolver tus 5.000 soles? Es porque recuerda que la SUNAT tiene 45 días hábiles, ¿sí? 45 días hábiles para responder tu solicitud. Miren, cuando tú haces una solicitud de liberación o devolución de percepciones con tu formulario 1649, si mal no recuerdo, ¿ok? La 1648 es compensación. Con tu 1649 vas a tener que después declarar julio, ¿no? Vas a tener que declarar julio. El error está en arrastrar. Bueno, lo voy a poner así. Si arrastras el saldo o arrastras los 5.000, SUNAT te deniega la solicitud. Te la va a denegar. Y su argumento va a ser muy simple. Has solicitado que te devuelva los 5.000, pero en la siguiente declaración lo has puesto como saldo arrastrable.
Y si lo estás poniendo como saldo arrastrable, estás dando tu intención o tu voluntad de aplicarlo contra o futuros impuestos o futuros débitos fiscales. Entonces se genera incongruencia con lo que tú estás solicitando. Por lo tanto, ante esa confusión, te vamos a hacer caso de que quieres compensarlo. Por lo tanto, se te deniega la liberación o la devolución de las percepciones. No significa que ya perdiste tus percepciones, significa que vas a tener que esperarte 45 días hábiles más, porque vas a tener que volver a presentar tu solicitud, pero siempre ten en consideración que si tú en junio, el mes de junio, solicitas la liberación de tus fondos de percepciones o devolución de percepciones, cuando declares el mes de junio, en julio, ya no arrastres el importe solicitado, netéalo en tu declaración. Presenta las percepciones netas de devolución solicitadas. William, pero todavía no me las devuelven. No importa. Si no te las devuelven y te salen una resolución de desconocimiento, bueno, entonces las devuelves a ¿cómo se dice? A tu arrastre y tienes el sustento del por qué no las consideraste. O simplemente rectificas tu PDT, no vas a tener ningún tipo de multa, porque recuerden que la multa del artículo el 1 del 178, si mal no recuerdo, nota 21, ¿sí? Nota 21 de ese numeral, de ese artículo del Código Tributario, te dice que solamente procede la multa si es que hay perjuicio al fisco, y en este caso no hay ningún tipo de perjuicio al fisco. Muy bien, habiendo dicho esto, yo quiero comentarles aquí que la naturaleza de la percepción también tiene un carácter mensual. Pero aquí hay una cuestión, hay un derecho de devolución, ¿ok? Derecho de devolución. Entonces aquí no existe una obligación de declarar, pero sí un derecho para solicitar esa devolución. Entonces, hagamos un conteo simple. Enero, febrero, marzo. Bueno, voy a jalarlo. William, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? A algo que a veces se nos escapa y nos puede meter en problemillas. Miren, enero, ¿cuándo yo puedo solicitar su liberación? Voy a ponerlo así ya. Enero, febrero, marzo, abril. Y aquí lo voy a hacer así. Ey, ya les voy a explicar un poquitito por qué los estoy arrastrando de esta manera. Ah, pero lo puedo hacer así, pues, ¿no? Qué pánfilo. Ya está. No. Control Z. No me quieren. No me funcionó. ¿Necesito jalar todos? Sí, necesito jalar todos porque quiero que el criterio de esta RTF, que es de observancia obligatoria, quede claro para no tener problemas. ¿Ok? Bien. Recuerden, cuando nosotros estábamos viendo aquí la obligación de declarar el impuesto, decíamos, las operaciones de junio se declaran en julio y por lo tanto empiezan a contar desde enero del próximo año, 2021. Las operaciones de diciembre, ¿ok? Las operaciones de diciembre se declaran en enero 2021 y por lo tanto enero del próximo año es 2022 y empieza a contar a partir de 2022. Es decir, que para efectos de la obligación del IGB, el vencimiento de diciembre sigue las reglas del impuesto a la renta de ese año. Los demás meses prescriben un año antes que el impuesto a la renta, como lo hemos visto acá. Impuesto a la renta prescribe 2025, ¿no? Y IGB junio prescribe 2024. Pero IGB de diciembre de 2020 prescribe 2025 porque se declara en enero y comienza a contar a partir del próximo. Nos vamos acá y encontramos lo siguiente. Y esto va a ser 2021, o le voy a poner así, miren, ve. 2021, 2021. Voy a jalar esto hasta acá y acá ya será 2022, 2022 y 2022. Este es enero. Voy a poner fecha de la operación.
Y esto de acá, uno, dos, tres. Acá va, 3 meses. Y esta es fecha, declaración. ¿Ok? Fecha de declaración. ¿Por qué les pongo esto? Porque a diferencia del IGB, el crédito de las percepciones empieza a computar su prescripción, porque recuerden que nosotros tenemos un plazo para solicitar la devolución de algún impuesto, ¿cierto? Es decir, los créditos a tu favor también tienen plazos de prescripción. En este caso, las prescripciones, tú tienes 4 años para solicitar su devolución. Caso contrario, se prescriben y se acabó. No es que tú puedas solicitarlo en cualquier momento. Mira, lo de enero y en marzo ya puedes solicitar su declaración y lo puedes hacer en el mes de abril. Si estamos hablando de abril 2021, la prescripción empieza a contar a partir del 2022, es decir, 2022 hasta 23, 24, 25. Es decir, del 2022 al 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025 tienes para solicitar la devolución de esto. Lo mismo va a ser para acá, ¿ok? Pero en este caso, las percepciones que tú hayas percibido, valga la redundancia conceptual, en octubre, noviembre y diciembre, sobre todo la de octubre, 3 meses se cumplen en diciembre y diciembre se declara en enero. Y enero ya fue para el 2022, por lo tanto, la prescripción de este periodo hasta el 2026. Noten la diferencia. Estamos hablando de cuándo nace tu obligación para que tú puedas reclamar o puedas solicitar tu liberación de percepciones. 3 meses después, contando el mes en que generó. Mes uno, mes 2, mes 3. Pero el cómputo va a depender del mes en el que vence. ¿Por qué? Porque en la fecha de vencimiento yo tengo que ponerme en enero del próximo año. Abril, el enero del próximo año, del 2021, empieza 2022. Es enero 2022. Septiembre de 2021, enero del próximo año es 2022. Diciembre de 2021, enero del próximo año es 2022. Pero octubre, cuyos 3 meses se cumplen en diciembre. Noviembre, cuyos 3 meses se cumplen en enero. Y diciembre, cuyos 3 meses se cumplen en febrero. Y ambos se declaran el próximo año, es decir, en el 2022. El enero del próximo año, del 2022, es 2023. Y por lo tanto aquí tienes una situación diferenciada. Miren, esto que parece curioso y que parece algo, ¿cómo se podría decir? Muy teórico y sin aplicación práctica, dio origen a una RTF de observancia obligatoria. Es decir, el Tribunal Fiscal tuvo que emitir una RTF de observancia obligatoria porque hablábamos de percepciones acumuladas entre octubre de 2008 y octubre de 2012, 4 años, ¿no? Y consignadas en la declaración jurada de junio 2017. Mira, mira las fechas, ¿ok? La SUNAT rechazó parcialmente la solicitud al considerar prescrita la acción de devolución por los importes originados en los periodos mencionados, al haber transcurrido más de 4 años del nacimiento del crédito, es decir, de la posibilidad de devolver. Pero ¿qué dijo el Tribunal Fiscal? Y me voy a centrar por acá, ¿ok? ¿Dónde estamos? Aquí. Dice, la SUNAT no acreditó las causales de interrupción o suspensión de la prescripción respecto a los periodos de octubre a septiembre de 2012, ni analizó individualmente cada saldo mensual. Lo importante está en esta parte de acá. Declarando procedente la devolución del saldo no aplicado de octubre de 2012, ¿no? Y confirmando la prescripción para los periodos anteriores. Se los voy a resumir un poco qué significa esto, ¿ok? A veces es complicado agarrar toda una RTF y condensarla en un solo párrafo. Pero noten más o menos por dónde va la idea, ¿no? Oye, de octubre hacia adelante todavía no prescribe, pero de antes de octubre hacia atrás sí ya están prescritos. ¿Qué ha pasado? Muy simple.
que la administración tributaria se olvidó que octubre, noviembre y diciembre, la prescripción empieza a computar desde el otro año todavía. ¿Y qué es lo que había hecho? Lo había considerado como si fuera dentro del mismo año de enero, febrero, marzo, septiembre, que evidentemente comienza un año antes. Y por lo tanto había considerado de que octubre, noviembre, diciembre ya estaban prescritos también. Lo que te dice esta RTF es, no señor, octubre, noviembre y diciembre todavía no estaban prescritos porque el cómputo del plazo para el crédito, la devolución, empieza todavía a computarse desde un año después. Y por lo tanto, me ajustas tu reparo. Del impuesto a la renta, un saldo a favor son 4 años a partir del vencimiento de la declaración. Ahí no hay análisis adicional, amigo Jorge. Si tu declaración del impuesto a la renta, vamos a suponer 2024, ¿sí? Impuesto a la renta, 2024. ¿Cuándo vence? 2025, ¿no? 2020. Se declaró 2021. Entonces, contemos. 2022, 2023, 2024, 2025. Amigo, tienes 2 meses todavía para solicitar la devolución, compensación o cualquier cosa vinculado a tu impuesto a la renta. ¿Cuál es el detalle? Es que si no has colocado dentro de tu... Estamos hablando de créditos, ¿verdad? Saldo a favor de pagos a cuenta. Ojo, solicitar devolución. Porque si lo quieres compensar, es compensación hasta que el saldo se agote. Ahí está el detalle. Pero sí tienes que llevar el control de los saldos que has ido aplicando. Porque podría tratarse de un crédito que nació en el 2020, pero que lo has aplicado contra pagos a cuenta ya de otros años, y que cuando has hecho el nuevo cálculo del 2021, obtuviste un nuevo saldo, y ahí hay que hacer un análisis bastante sesudo, ¿no? Y aprovechando tu comentario, amigo Jorge, que me ha caído como anillo al dedo, recuerden que por quincena más o menos de noviembre, vamos a tener un curso de IGB, justamente sobre lo que estamos tratando un poco, pero más que hablarles sobre el curso es hablarles sobre los beneficios de inscribirse en el curso. La próxima semana, este 6 y 7, vamos a tener 2 sesiones de cálculo de CTS concentrado principalmente esto en situaciones operativas, ¿no? Cálculo, remuneraciones variables, con bonificaciones, entre otras cosas, totalmente gratis para aquellos que se inscriban en el curso. Pero si ustedes se fijan en la parte de abajo donde dice curso de 4 horas del impuesto a la renta del 2025, es porque vamos a tener vamos a decir, 2 sesiones donde vamos a hacer análisis, o mejor dicho, un sistema de adecuación de formatos de análisis de gastos e ingresos para cómo partir de mi contabilidad a identificar los reparos, ¿no? Una metodología vinculada a lo que significa, hey, genial, Eduardo. Lo que significa esto, cómo es que SUNAT hace el proceso y cómo te identifica los reparos, la administración tributaria. O sea, cómo es que yo entro ¿y cómo la SUNAT sabe que me he equivocado en algo? Bueno, esa misma dinámica la vamos a implementar nosotros como un tema de un feedback o una deconstrucción inversa para identificar nosotros mismos nuestros propios reparos. Adicionalmente a ello, por decisión propia, porque esto no lo he conversado con los chicos, vamos a tener una clase exclusiva de 2 sesiones, mejor dicho, un curso de 2 sesiones para aplicación del WAC, complementando con lo que la sesión de ayer que tuvimos en costos del método CAPM para identificación del equity en análisis de proyectos de inversión. Creo yo que para aquellos que se han inscrito en el curso de costos y presupuestos y que ya han visto un poco cómo funciona el método CAPM, aprender el WAC les va a ser mucho más fácil porque solo tenemos que agregarle una variable más a la fórmula. Entonces, como ya estamos ahí, vamos a meterle una sesión doble de WAP, disculpen, a esto. Entonces, si se inscriben a este curso, no solamente vamos a tener esas 2 sesiones de cálculo de CTS, esas 4 horas de impuesto a la renta, sino que le vamos a meter 4 horas adicional de esto, ¿cómo se dice? 4 horas adicionales de análisis de inversión, aplicando y aprendiendo a calcular el WAC y el método CAPM para aquellos que no lo han podido ver.
Y por ahí, si es que las ganas me dan, les enseño cómo aplicarlo en la análisis de deterioro con la NIC 36, que es básicamente casi una dinámica conjunta. ¿Sí? No está aquí, pero es un beneficio adicional. ¿Cómo se inscriben? Pues simplemente recuerden que la inversión, porque todavía estamos de la semana del 27 al 2, es 70 soles. Aprovechen que son 6 sesiones adicionales de IGB, ¿no? Eh, sí, ya estamos terminando en realidad. Nos queda una última sesión que es dinámica contable de costos, ¿no? De costos industriales. Ya hemos tocado toda la parte de presupuestos, toda la parte de costeo teórico y ahora nos toca ir a hacer los asientos contables de toda la dinámica. Pero independientemente de eso, de lo que les estoy comentando, recuerda que tenemos 11 sesiones en Club Contagea, donde van a poder ver tema del tipo de cambio que les mencionaba, un poco de instrumentos financieros, temas varios, ¿no? Les voy a juntar ahí algunas RTFs, los certificados, las sesiones. Recuerden que la próxima semana están las sesiones de CTS para aquellos que se inscriban ahora. El precio está más que cómodo para lo que suelen pedirles en otros lugares. Empezamos. Recuerden también, les voy a compartir por el grupo esto, el flyer, por si acaso les interese inscribirse, pues simplemente lo hacen. Yo sí les digo de que son en total más o menos 12 sesiones, así que les conviene, les conviene, les conviene. Les voy a publicar, terminando la sesión, el material, un poco del material, esto de lo que hemos visto ahorita, y el brochure, para que puedan entrar y ver. Lo repito nuevamente, es un precio de locura para todo lo que les estamos ofreciendo. En serio que sí. Muy bien. No los distraigo más. Lo que sí también quiero comentarles es, igual, si están interesados, me pueden escribir directamente 9489 19 038 y hacer el proceso de inscripción directamente. ¿Sí? No, si te inscribes a este mismo curso con estos mismos beneficios en cualquier otro empresa que se dedica a capacitar, les van a pedir como mínimo 200 soles. Yo lo digo porque a veces dicto por otros lados y veo los precios, digo, wow. Muy bien. Independientemente de eso, quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Se entendió la forma en la que prescribe el IGB y el crédito de percepciones? Bueno, lo digo porque parece curioso, pero la dinámica de prescripción por periodos no es igual. El IGB no es igual al impuesto a la renta y el sistema de prescripciones no es igual. Por lo tanto, debo tener cuidado de entender de que cada mes, para efectos del IGB, es independiente. No se puede de ninguna manera tratar igual como si fuera el impuesto a la renta y creer que de enero lo puedo pasar a marzo, o si no de marzo lo paso a mayo, o declaro un mes por acá, un mes por allá, porque cada mes es independiente de sí mismo. ¿Ok? Veo que no nos va a dar el tiempo para hablar de prorrata. Había traído aquí unos cuadros, ¿ok? Había traído aquí unos cuadros sobre prorrata. Igual se los voy a pasar. Y les voy a pasar estas dos RTF para que ustedes puedan revisarlas. Las otras RTFs que están de aquí hacia adelante son exclusivas para los que se inscriban en el curso. Así que, pero estas dos yo creo que no hay problema si se las comparto. Una es la que hemos analizado indirectamente, porque todo el criterio que está en esta RTF es lo que hemos venido conversando desde el inicio. ¿Sí? Para mí hubiera sido sencillo, como siempre les digo, decirles, el resumen de la RTF fue así, pero a veces no se termina de entender. Con respecto a la prorrata, les adelanto un poco de lo que habla esta RTF, que es nueva, del 2025. Ustedes saben que si compro grabado, es decir, con crédito fiscal, y lo destino a operaciones grabadas y no grabadas, tengo que aplicar prorrata, ¿cierto? ¿Ok? No, 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 no. Tienes que aplicarlo en el mes, ¿ok? En el mes que han generado. Es más, ya la SUNAT te las propone, pero si no te las propone, tú tienes que subirla mediante un formato TXT,
¿ok? Un formato TXT, esto, por ejemplo, a veces aduanas no manda todas las percepciones y tengo yo que armar un cuadro ahí con macros y tener que generar un archivo TXT y ese archivo TXT lo tengo que subir para poder esto tomar el crédito fiscal. Mejor dicho, las percepciones del periodo, pero tiene que ser en el periodo, ¿ok? No, no las puedes declarar en otro momento. Eh, Te comento, hay una RTF que creo que la he puesto por acá. Y si no está acá, debe estar en mi material del curso. Déjame ver. He ido avanzando material de curso, pero no, no está acá. Está en el material de curso, pero te comento cuál es el criterio de esa RTF, amigo Mauro. Tú, no, 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 olvídate, Sunat te dice cualquier cosa a veces. Mira, la RTF que te hablo, que no la tengo a la mano, pero está en el material, te dice que tú no tienes derecho a arrastrar un saldo en el mes que te dé la gana. Y lo estoy diciendo en así entre nos, modo amigo, ¿no? Te digo, Mauro, amigo, tú no tienes la libertad de decidir en qué mes arrastras tu saldo y en qué mes no. Eso no es facultativo. Eso es, la ley dice, empiezas a arrastrar tu saldo cuando se genera hacia adelante. Y eso está en una RTF por una empresa que aplicaba en unos meses su saldo y otros meses no los aplicaba o que declaraba, como tú dices, ¿no? Lo declaraba el saldo por un lado o por el otro. Y la SUNAT lo ajustó y le dijo, te reparo tus créditos porque tienes que arrastrarlos bien y ta, ta, y listo, multas. Y el Tribunal Fiscal, en esencia, respondió, bien hecho, porque tú no tienes derecho a tomar el crédito en el mes que te dé la gana. Tú tienes que arrastrarlo religiosamente como es y desde el momento en que corresponde arrastrarlo. Entonces, no. Si la administración tributaria te dice que no, que lo puedes declarar tus percepciones en cualquier momento, respuesta está equivocado. Tú lo tienes que empezar a arrastrar y aplicar desde el mes en que se genera, porque lo repito nuevamente, no estás facultado a arrastrar como a ti se te ocurra, sino como la norma indica, y en este caso es mes generado, mes que debes trabajar hacia adelante. ¿Ok? Les mencionaba rapidito la RTF de acá arriba para cuando la vayan a leer. Esa RTF lo que habla en esencia es, si yo compro grabado y vendo 100% grabado, señores, no tendría que utilizar la prorrata del IGB. Pero si compro grabado y mi contabilidad está hecho un desastre, no tengo cómo demostrar que todas las ventas fueron a operaciones grabadas, bueno, piña, ve, te toca aplicar prorrata. Dicho de otra manera, fea ciencia, señores. No empecé con esta RTF porque ya deben estar aburridos de la fea ciencia, pero fea ciencia. Y esta vez no es fea ciencia para demostrar un crédito fiscal o para demostrar un gasto del impuesto a la renta. No, esta vez es fea ciencia para demostrar que compré grabado y vendí 100% grabado. Hablamos, claro, de una empresa que tenía dos tipos de ventas, ¿no? Una venta grabada y una venta no grabada, pero que en un periodo dijo, ese mes yo he vendido 100% grabado, por lo tanto no tengo por qué hacer prorrata. Sunal le dijo al estilo Alan García, demuéstralo pues, ¿no? Y no pudo demostrarlo. No tenía los registros, los controles internos suficientes para demostrar que había vendido 100% grabado. Y por lo tanto lo obligaron a aplicar la prorrata, le desconocieron crédito fiscal, lo multaron y lo obligaron a pagar aparte el supuesto tributo omitido. En esencia, la fehaciencia no solo te aplican para demostrar si tienes un gasto o no. En realidad, amigo, siempre han existido los famosos formatos de SUNAT. Recuerda que, según el artículo 62 del Código Tributario, tú estás obligado a proporcionar la información que la Administración Tributaria te requiere en las formas y modos que ésta te lo pida. Por lo tanto, cuando te manda un formato, tú estás obligado a llenarlo, porque si no lo llenas en ese formato y lo mandas la información como quieras, te pueden multar
por no haber cumplido con entregar la información en las formas y condiciones, recuerda, las formas y condiciones que la administración tributaria lo ha requerido. Entonces, esas fiscalizaciones que la administración tributaria genera, en realidad no son nuevas, son muy amplias. Quizás te refieras, amigo Mauro, a que hoy en día muchos asesores, incluyéndome, aplicamos a veces metodologías inversas de auditorías preventivas utilizando las mismas metodologías que SUNAT. Por eso que les decía que en ese curso de diciembre, porque va a ser en diciembre, donde vamos a ver sobre impuesto a la renta, vamos a utilizar una especie de metodología inversa para hacer nuestras validaciones de reparos de manera interna e identificar si estamos o no estamos, como se dice, inmersos en potenciales reparos y qué es lo que debería tener cuidado para que la administración tributaria pues no termine haciéndome yaya, como se dice por ahí, no me termine hiriendo cuando venga. eh, fea ciencia, fea ciencia, fea ciencia. Podríamos hablar muchas cosas de fea ciencia, en realidad, amigo Mauro. Fea ciencia no es una simple palabra. Fea ciencia es toda una dinámica, es teoría, es principios, es jurisprudencia. Son muchas, muchas, muchas cosas. Por un tema de horario laboral de mi parte, todas las clases suelen ser de 8 a 10. Estoy explorando la posibilidad del próximo año de cambiar horarios o días, inclusive de sesiones para sábado, domingos. Estoy tratando de reinventarme. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar